Seas con señores, niños, con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, hace unos 3 o 4 años ya, emprendí la empresa de recuperar clásicos, no solamente en términos de literatura narrativa, sino de eh, teología, filosofía, teosofía, incluso ciencia. Hemos hablado asintomáticos, por ejemplo, de la teoría de la relatividad o de, de, la, de Heisenberg y de otros científicos que hablaban de la realidad en términos atómicos, para poder relacionarla directamente con todos esos términos teológicos, teosóficos, filosóficos, incluso fantacientíficos, fantásticos y narrativos. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante en este momento de la historia en la cual se está ejerciendo contra la población un mecanismo de desmantelamiento sistemático de la cultura occidental. Me parecía absolutamente necesario poder correlacionar todo aquello que ya se nos advertía respecto a lo que está sucediendo en todas estas obras que forman parte de la historia universal del ser humano. Obras, vuelvo a repetir, científicas, naturales, narrativas, filosóficas, teosóficas, teológicas, etcétera, etcétera. Más que nada para sacar punta al hecho de que todo lo que está sucediendo ya ha sucedido antes y además estaba previsto, estaba ya vaticinado. Y entiendo que como hemos estado sometidos a 300 años, prácticamente 3 siglos de desmantelamiento sistemático de nuestra naturaleza espiritual y por lo tanto de nuestro bagaje cultural, incluso a través de algunos de los exponentes que se han erigido en padres de la ciencia contemporánea, etcétera, etcétera, es importante resucitar, rememorar o incluso presentar por primera vez a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de pasearse por la obra de sus predecesores, sus antepasados, que son cualquier ser humano, poder poner encima de la mesa, iluminar todo aquello que despierte a las personas para entender lo que se les está haciendo a través de ese mecanismo de manipulación mediática, de construcción sistemática de la cultura occidental y arrebatarles de ese delirio en el cual creen y están convencidos que todo lo que está sucediendo es una novedad, tiene algo que ver con la modernidad, con el progreso, y que todos aquellos personajes que están efectuando determinados mecanismos de manipulación mediática a través de psicosis colectiva, enajenamiento, adoctrinamiento, etcétera, etcétera, no son patrones de nada, no son creadores de nada y sencillamente están siguiendo una serie de constructos que existen desde que el hombre es hombre de la manera más grosera y que quizás el única arma con el que cuentan es la ignorancia que tenemos nosotros de todo aquello que nos precede y que ya nos advertía de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo, y el miedo, esa otra herramienta de pura manipulación. Por eso hace 2 o 3 años, y el fruto de estos 3 años, digamos, de compilación, es este tratado que voy a sacar dentro de poco, este libro del que llevo hablándoles ya varias semanas y que no acaba de llegar, tiene que llegar esta semana si todo va bien, que no es más precisamente que es un tratado sintético, no solamente de mi propia forma de resucitar una vez más todos esos conceptos, puesto que la filosofía y la ciencia no es más que la acumulación y la revisitación y la actualización de términos y de conceptos y de preceptos que ya existen, que siempre han existido y que forman parte del ser humano de forma innata, básicamente, aplicados a su propia forma de percibir el mundo. Bien, ese tratado, en el que yo sintetizo en 230 páginas, creo que son, ese libro, estos 2 años de trabajo, es lo que básicamente representa este libro que les presentaré en breve. Pero procede de lo que les acabo de decir, procede de un estudio profundo, en curso todavía, que no termina y que continuará, de todos esos elementos que nos conviene ahora más que nunca resucitar de nuestra propia cultura y de nuestra propia manera de transmitir nuestra espiritualidad a través de todas esas obras, para y cómo mejor herramienta, instrumento y arma de defensa y de contraataque contra todos estos elementos dictatoriales y elitistas que están valiéndose, vuelvo a repetir, de la ignorancia y del miedo de las personas y del desconocimiento de su propio pasado para poder redefinir, reestructurar, recrear
una realidad que no se sostiene por ningún lado y que no corresponde a nuestra propia naturaleza humana y espiritual y a nuestras propias necesidades humanas y espirituales. Y en estos términos, ahora estábamos con la obra El concepto de la angustia, de Kierkegaard. Y como me gusta, vuelvo a repetirles, a través de este estudio, poder asociar los fenómenos de carácter cognitivo y psicológico que están teniendo lugar con todos los conceptos que ya trataban estos antiguos filósofos, antiguos o contemporáneos, vamos a hablar hoy de cómo enfoca Kierkegaard la angustia en relación a ese comportamiento de neurosis colectiva y de psicosis de masa que presenta el 80% de la población hoy en día, que es lo que ha hecho posible que estos últimos 5 años se nos haya podido colar un fraude sanitario brutal, un fraude climático en curso colosal y grotesco, fraudes bélicos, etcétera, etcétera, a través de manipulación informativa y de todos estos elementos que les vuelvo a repetir, cuentan y acaparan todos los medios de transmisión y de comunicación para poder presentarles una realidad virtual, aberrante, paralela y alternativa a la de su propia intuición y su propia naturaleza espiritual, y de esa manera generar un mundo a su propio gusto y a su propio delirio. Bien, Kierkegaard, a través de la angustia, hablaba de lo que hoy en día ese 80% de la población, cuyo comportamiento a usted tanto le ha sorprendido, ¿cómo es posible que ahora que ya se saben todas las cosas en referencia al fraude vacunal, toxicidad de vacunas, fraude climático, etcétera, etcétera, e incluso haya filtrado ya los medios de comunicación, digamos, mediáticos, es decir, que ya no es una cuestión de falta de información, ¿cómo es posible, y ese es el comportamiento que nos asusta, que ese 80% de la población siga sin reconocer abiertamente la manipulación a la que ha estado sometida, sin irritarse, enfadarse o buscar responsables por todo aquello que les han hecho, encierros, prevaricación con mascarillas, geles hidroalcohólicos, PCRs fraudulentos, vacunas tóxicas, limitación de los movimientos, privación de derechos básicos constitucionales a través de pasaportes dictatoriales como el pasaporte COVID en su momento y que se pretende implementar, porque eso es la moneda digital, eso son las ciudades de 15 minutos, son medidas restrictivas cada vez más opresivas y más asfixiantes de la propia libertad del ser humano. ¿Y cómo es posible que el ser humano no esté respondiendo de forma contumaz a todo lo que está sucediendo cuando ya la información está sobre la mesa? Es decir, cuando ya sabe que el cornudo es cornudo y que además ha sido apaleado. ¿Y cómo es posible incluso que todavía sienta más reticencia a creer o más antipatía a creer aquel que lleva advirtiendo de todos estos mecanismos cognitivos durante 5 años, de la que pueda sentir, de la animadversión que pueda sentir por todos aquellos elementos institucionales al servicio de multinacionales que han generado ese daño, que han ocasionado esa toxicidad en la población, en la humanidad, esa pérdida de confianza en las instituciones y esa denigración no solamente moral, física, intelectual, ética, sino también física, porque los han envenenado, porque los han encerrado. ¿Y por qué no reaccionan? ¿Y por qué incluso ahora, cuando ya la información está a su abasto, se niegan a hablar del tema? Y dan una vuelta en redondo, se ensimisman, que lo habla ya Kierkegaard, y ese ensimismamiento lo relaciona con el endemoniamiento, con lo demoníaco, ese ensimismamiento, traducido en disonancia cognitiva, negación de la realidad, es uno de los elementos que relaciona Kierkegaard con lo demoníaco a través de la angustia. Hablamos precisamente del porqué de ese comportamiento, de esa disonancia cognitiva, que todavía ese 80% de la población es reticente, a pesar de que ya van abriéndose cada vez más, es reticente a reconocer para poder finalmente entender cuál es su enemigo y cómo poder revertir esta situación, ¿no? Dice, en el hombre, sin espiritualidad, se refiere al hombre cuyo espíritu, cuya naturaleza humana y divina ha sido, a través del adoctrinamiento de estos personajes, tan zaherido, tan zarandeado, tan sofocado, que ha perdido la capacidad, precisamente en este caso, del espíritu crítico, que vendría siendo, en términos cognitivos, pues el resultado de esa disonancia cognitiva. Yo no quiero saber nada. No me hables más de vacunas. Sí, me han engañado, pero no quiero saber nada de esto. Y es más, si me insistes, volveré con el viejo mantra de que eres un negacionista, un conspiracionista, a pesar de que todo lo que has dicho ya evidentemente está corroborado como auténtico. Una cerrazón, un ensimismamiento relacionado con lo demoníaco, que decía Kierkegaard,
que es ese hechizo bajo el cual ese 80% de la población, vamos bajando afortunadamente, sigue todavía ensimismado. Bien, el hombre sin espiritualidad, de afectos de los que acabamos de hablar, en ese hombre no hay ninguna angustia, aparentemente no hay ninguna angustia. Siguen haciendo como si no hubiera pasado nada, siguen pensando en la Liga del Barça Madrid, en sus hipotecas, y ignoran pues que la moneda digital o las ciudades de 15 minutos acabarán con sus pensiones, acabarán con la propiedad privada por la cual están cotizando, etcétera, etcétera. No les interesa esa realidad que además se la están poniendo encima de las narices con los decretos progresivos, pero no les interesa. Existe esa negación sistemática de la realidad. Es el hombre sin espiritualidad del que habla Kierkegaard, que aparentemente no tiene ninguna angustia y es un hombre demasiado feliz y está demasiado satisfecho y falto de espíritu como para poder angustiarse por nada. Aparentemente. Con todo, esta es una razón bien triste y podemos asegurar que la diferencia entre el paganismo y la inespiritualidad estriba en que el primero, el pagano, caminaba hacia el espíritu. No se angustiaba precisamente porque no tenía el concepto de la espiritualidad, pero el segundo, este hombre moderno, sometido a la disonancia cognitiva, habiendo pasado culturalmente por el proceso de espiritualización, ha renunciado a ella en base al adoctrinamiento y al ataque continuo que ha sufrido por parte de estos organismos, estas entidades que llevan 300 años haciendo lo posible precisamente por sofocar el espíritu del ser humano. Y por lo tanto, el ser que sí ha conocido la espiritualidad y renuncia a su espiritualidad, sufre como el que más la angustia y es pecaminoso como el que más, mucho más que un salvaje que desconozca la noción o el concepto del bien y del mal. Por lo tanto, es doblemente pecaminoso y doblemente maldito aquel que, siendo espiritual, habiendo tenido la oportunidad de acceder a la espiritualidad, ha renegado de ella o se la ha dejado robar. Es como la diferencia que hay entre un alfabeto y un analfabeto. Un analfabeto pues no sabe leer, no lee. Está justificado que no haya leído ningún libro si no puede descifrar el alfabeto. Pero aquel alfabetizado que no lee tiene doble culpa. Su ignorancia tiene doble culpa porque teniendo las herramientas para poder eliminar esa ignorancia, sencillamente reniega de ellas. Bien, ese es el hombre sin espiritualidad del que habla Kierkegaard, que es ese 80% que sigue negando la realidad a pesar de que ya está encima de la mesa y es más, condenando a aquellos que la han denunciado y no a aquellos que se la han robado. Bien, dice... Así pues, este hombre, que ha sido espiritual y se ha dejado robar la espiritualidad, está de vuelta y se aleja constantemente del espíritu de forma voluntaria, por lo tanto es culpable. Por esta razón, si así se quiere, el paganismo es simple ausencia del espíritu y en este sentido es muy distinto de la positiva falta de espíritu, que es de la que adolece el hombre contemporáneo. Y por eso mismo es aquel infinitamente preferible, el paganismo inconsciente, que la espiritualidad renegada. La falta de espíritu es un estancamiento de la espiritualidad y una caricatura de la idealidad. De ahí que la falta de espíritu no sea precisamente necia, cuando nos viene con todas sus retahílas. Es decir, no es ignorancia, no se pueden excusar la ignorancia porque la información ya la tienen. Se pueden hacer los tontos, pero no son tontos. Esto lo denunciaba ya Kierkegaard, ojitos señores, en el siglo XIX. De ahí que la falta de espíritu no sea precisamente necia cuando nos viene con todas sus retahílas, sino que lo es sobre todo en el sentido en que de la sal, se dice en la Sagrada Escritura, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Es decir, vosotros conocéis la verdad y sin embargo la seguís negando. Si no la conocierais como un pagano, no estaríais cometiendo pecado o injusticia, ni sometidos a un determinado tipo de angustia. La solución sería conocer, pero siendo vuestro caso el caso de personas que conocen y sin embargo se niegan a reconocer lo que conocen, estáis incurriendo en lo que Kierkegaard apela lo demoníaco, básicamente, el ensimismamiento demoníaco. Y ese ensimismamiento demoníaco, que podemos llamarlo psicosis de masa, neurosis colectiva, disonancia cognitiva, apósitamente provocado por los medios de comunicación y por esas élites que llevan siglos deconstruyendo la espiritualidad del ser humano, todo eso es lo que procura ese comportamiento que a nosotros nos parece incomprensible en esas personas que aún a día de hoy siguen negando la realidad de todo lo que está sucediendo en el mundo. En términos bíblicos,
Si la sal se vuelve insípida, es decir, si el conocimiento ya no sirve para conocer porque se niega, ¿con qué se salará? ¿Qué vamos a hacer para poder hacer entrar en razón a la gente que ya con capacidad de razonar conoce y sin embargo niega la realidad? Su extravío es total, pero también su seguridad satisfecha consiste cabalmente en ese no entender nada en el sentido espiritual ni tomar nada a pecho como auténtica tarea, es decir, nada va con ellos. A mí, que se acaben de follar a 10.000 personas en Valencia abriendo presas para poder reestructurar un territorio, oye, es una desgracia, pero ¿yo qué tengo que ver con esto? Yo no puedo hacer nada. Siempre ha existido el mal. De algo hay que morir. Esto es lo que hay, etcétera, etcétera. No va con ellos, hasta que les toca a ellos, claro, individualmente. El extravío es total, pues. No toman a nada a pecho como auténtica tarea, sin que por eso deje de rozarlo todo con un lívido chismorreo. Sí, bueno, sí, pero siempre ha pasado. Tiene razón, pero siempre ha pasado. ¿Qué vamos a hacer? Hacen con nosotros lo que quieren. Si alguna vez es tocada por el espíritu e instantáneamente empieza a tener convulsiones, o sea, que de momento tiene alguna lucidez pasajera, entonces aparece un fenómeno que corresponde por completo al fetichismo pagano. Para los faltos de espíritu no hay ninguna autoridad, pues saben muy bien que para el espíritu no la hay, pero como ellos, desgraciadamente, no tienen ninguna espiritualidad, helos ahí convertidos en unos perfectos idólatras, y esto a pesar de todo su saber. Saben, pero no computan, porque no quieren computar, no porque no pueden. ¿Por qué no quieren computar? Porque no quieren enfrentarse al miedo de la libertad, que es el que genera la angustia, ni al miedo del pecado, que es el que genera el arrepentimiento. Y por lo tanto, como las avestruces que ponen la cabeza debajo de la tierra, a mí ni me viene ni me va, yo no tengo nada que ver con esto. Y por lo tanto, aquellos que están abonando el terreno con la hiedra, aquellos que nos están pudriendo las libertades, tienen vía libre para seguir haciéndolo. Con la misma veneración adoran a un tonto de capirote que a un héroe, pero sobre todo su auténtico fetiche será siempre el charlatán. El charlatán, porque hemos dicho que en la falta de espíritu no hay ninguna angustia, ya que se ha quedado excluida de la misma manera que también lo está el espíritu. Sin embargo, la angustia está al acecho. Ellos saben muy bien que negando la realidad son responsables de lo que sucede, pero el círculo vicioso es el siguiente. Sigo negándola, huyo hacia adelante porque no me veo la capacidad de poder enfrentarme a mi libertad, es decir, mi libertad de movimientos, mi libertad de decisión. Prefiero que alguien decida por mí, aunque sea despóticamente, porque eso me libra de toda responsabilidad, y tampoco quiero enfrentarme con el pecado. Ya es demasiado tarde. He sido cofactor, he sido connivente de cosas repugnantes y prefiero negar que todo eso ha sucedido porque no quiero enfrentarme con ese dolor. Bien, básicamente, ese es el motivo por el cual ese 80% de personas cuyo comportamiento a usted le sigue sorprendiendo, se comporta de esa manera, precisamente. Y bien, señoras y señores, con esto voy a terminar este apunte que quería hacerles sobre el comportamiento de la disonancia cognitiva relacionado con la angustia dialécticamente definida en el sentido de la culpa. Bueno, esto viene diciendo en palabras de Kierkegaard lo que les acabo de decir. Dice, la verificación de aquella fórmula, angustiarse por nada, puesto que la culpa es ciertamente algo, se explica de esta manera. Es exacto que la culpa no es nada mientras solo sea objeto de la angustia. Esta ambigüedad se funda en la índole misma de la relación correspondiente, ya que una vez que aparezca la culpa, como lo que formalmente es, desaparecerá la angustia para dar lugar al arrepentimiento. Esto es lo que preocupa a ese 80% de disonantes. No quieren que desaparezca la angustia, que forma parte de su existencia, porque detrás de la angustia está escondida la culpa, y cuando se acepta la culpa viene el arrepentimiento. Lo que no quieren es responsabilizarse de nada lo que ha sucedido. De lo contrario, la relación siempre será, como es propio de la angustia, tanto de simpatía como de antipatía. Esto podrá parecer otra paradoja, pero no lo es, porque la angustia, a la par que se siente amedrentada, sigue manteniendo una comunicación astuta con su propio objeto, y no puede ni quiere apartar la vista de él, pues en cuanto el individuo quisiera hacerlo, surgiría el Y es por ese motivo por el que, aún
a día de hoy, cuando ya saben que todos aquellos que hemos sido condenados al ostracismo, expulsados de nuestros trabajos, calificados de negacionistas, de conspiracionistas, de paranoicos o de pirados, hemos resultado que estábamos en lo cierto y en la razón, de ninguna manera van a dar el brazo a torcer o van a reconocerlo. Porque principalmente no se ven con los arrestos de aceptar que son responsables de lo que ha sucedido y, sobre todo, no se ven capaces de poder cambiar lo que va a seguir sucediendo. Les parece que es algo que les supera. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder enfrentar con un 2% de poderosos que tienen el 95% de los recursos naturales y el poder no solamente de seguir acaparándolo y de quitarnos todo lo que tenemos, sino además de exterminarnos si intentamos hacer algo en contra de sus planes? Por eso es mejor seguir haciéndose el tonto. Y cuando Kierkegaard hablaba del ensimismamiento como señal de lo demoníaco, estaba hablando precisamente de esa disonancia cognitiva, ese mecanismo de absoluta cerrazón ante la lógica, aparente indiferencia, que se puede interpretar como falta de angustia, y sin embargo la angustia y la preocupación existen dentro de ellos, pero sublimada. Por eso les decía el otro día que hay gente que es capaz de matarse a hostias por un partido del Barça Madrid, pero no moverían un dedo cuando entraran en casa para asesinar a sus abuelos, básicamente. Y, señoras y señores, según el concepto de la angustia, de lo demoníaco, del ensimismamiento, que vendría siendo una forma decimonónica de hablar de la disonancia cognitiva, de la psicosis de masa y de la neurosis colectiva, podemos explicar el comportamiento que estamos viendo por parte de ese 80%, que gracias a la insistencia de pocos de nosotros, parece que va calando. Es decir, parece que poco a poco la gente va entendiendo que esconder la cabeza debajo de la tierra como un avestruz no solamente no cambiará nada, sino que empeorará la situación. Gracias por escuchar.